Muy agradecido el día de hoy por la entrevista que vamos a tener. Hoy tenemos a un amigo que ha incursionado en el deporte del wakeboard profesional con múltiples lesiones y muchas historias que contarnos. Si quieren conocerlos, después del intro. Bienvenidos a Biokinetic Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinetic Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, buenos días. Muy bien, aquí sorprendido. Pensaba que veníamos a tomar una plática y es esto profesional. Es toda una plática, tranquila. Eso es. Cuéntanos, para las personas que no te conocen, ¿quién es Carlos? A ver, pues así un breve resumen. Llevo desde pequeñito 12, 13 años, ¿no? Ya empiezan antes en este deporte. Pero llevo haciendo wakeboard desde los 12, 13 años. Lo conocí ahí en una laguna cerca de Madrid, España. Y desde entonces me encantó. Trabajé en una instalación de cable park, que para quien no lo conozca es como unas torres que dan un circuito alrededor de un lago con obstáculos y demás para que hagas freestyle y trucos. Después de muchos años y seguí estudiando mi carrera y demás, me metí en la federación, me metí como juez internacional, me asocié con un amigo también para poder montar alguna instalación. Y pues la vida me ha traído aquí a México, a Mérida, Yucatán, a montar una instalación de este tipo de cable park, pues, por mi afición. ¿De dónde eres? Platícanos de dónde eres. De Madrid, España, de un barrio que se llama Vallecas, del sur de Madrid. ¿Cuántos años tienes? ¿Eres soltero, casado? Soltero, 38, y de momento no sé tampoco qué me depara la vida, no voy buscando futuro, veo el presente. ¿Qué te llevó a hacer wake y a llevarlo de manera más extrema o profesional? Pues al final era muy inquieto, ¿no? Era como un niño un poco acelerado y probé hasta el piano 2 meses y dije, esto no es para mí. Probé todo, el skate, el karate, la lucha, el baloncesto, tenis, fútbol, todo. Y pues como que el tema de deslizarme sobre el agua me atrapó, el tema de las tablas. La bici y la moto también tiene un papel importante en mi vida, pero sobre todo las tablas. Empecé con el wakeboard, que es lo que más me chifló, digámoslo así, una expresión muy española, me encantó. Y el snowboard, luego también toqué el snowboard, el skate. Al final las tablas fue lo que me llamó, y sobre todo la sensación del agua, ¿no? La de ir por encima del agua, de poder compartir ese grupo, a lo mejor que no era nada nocivo en su momento, que era mucho compañerismo, mucha ayuda a los demás, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, caídas contra el agua refrescantes. Y además no estaba en un país en el cual solo tuviera verano, ¿no? Como es el caso de aquí de México ahora. Tenía invierno, entonces el invierno lo complementaba, como te digo, con nieve o con skate o motos, otra cosa. Pero el wakeboard fue lo que, pues, al final, el motor de mi vida, en parte. ¿Qué diferencia tiene el wakeboard de otros deportes de tabla? El surf, Pues todos vienen un poco vinculados, todos Uh-huh. vienen un poco a raíz del surf, yo creo. Tanto el snowboard como el skate y el wakeboard. El wakeboard, de hecho, lo inventó un americano cuando se puso detrás de una lancha de un barco con su tabla de surf, y vieron la forma de que eso podrían empezar a hacer trucos con la estela del barco. Y de hecho, la palabra wakeboard viene de un wake, estela, board, tabla. No sé hace cuántos años se creó, pero tendrá como 60 o 70, es relativamente joven, más joven que el snowboard. Y se creó con una lancha, un bote, en el cual ibas arrastrado por un bote, con una tabla de surf o unas fustras, y se fue cambiando el deporte. Primero eran de foam, de corcho, como las de surf, le pusieron unos straps, luego le pusieron botas, luego las acortaron, luego les fueron cambiando a madera, plásticos, otros materiales, y la verdad es que no ha dejado de evolucionar año tras año. Ok. Entonces, bueno, a mi ignorancia y no sé si de la gente, el deporte que es cuando te jalan con una lancha también es wakeboard. Correcto. Es una modalidad del esquí náutico. El deporte, las federaciones internacionales están unidas, son de esquí náutico, pero el wakeboard quitó un porcentaje muy grande de este deporte
ya que el deporte es esquí náutico, pero hay diferentes modalidades. Está el trick o figuras, que es como Acércatelo un poquito más. que es como un esquí redondito ovalado para hacer trucos. Están los 2 esquís para esquiar normal en el agua, que todo el mundo habrá visto los típicos 2 esquís de agua, que también han hecho acrobacias y se suben uno encima de otro. Sí. Está el esquí de slalom, que es para velocidad, en el cual tienes que pasar un circuito de boyas. Mientras más rápido lo pases, pues más bueno eres, más te anticipas y más menor tiempo recorres y mejor eres en esa modalidad. Y luego el deporte del wakeboard, que como te digo lleva muchos menos años, y se trata de hacer trucos freestyle encima de la tabla, mortales, para adelante, para atrás, rotaciones, pues semejante a todos los trucos de tabla. ¿Y la ventaja o lo diferente también del wakeboard es que pues, no ocupas una playa? No ocupas una playa, no ocupas del viento, que se puede parecer al kitesurf también, que lo pueden confundir. El kitesurf es como una cometa y te arrastra una cometa y tienes que maniobrar. Tu mayor destreza tiene que estar en el viento, en la cometa, no en ti mismo. El wakeboard, a mi parecer, el 80-90% eres tú, solo, contra tu cuerpo, tu mente. Equilibrio, coordinación, destreza de poder maniobrar o anticipar ciertos movimientos, ¿no? Porque te jala una instalación constante, ¿no? Te arrastra o te tira, ya sea una lancha o un cable park. De hecho, son un poco diferentes, es el mismo deporte, pero como son de instalaciones diferentes, ya sea lancha o cable park, se han diferenciado también a nivel internacional. De hecho, el cable park lleva existiendo un poquito menos que la lancha, creo que son como 50 y pico años. Lo creó un alemán llamado Bruno Rixen. Ok. ¿Tú empezaste en Madrid haciéndolo? En Madrid. ¿Y hace cuántos años lo trajiste acá a Mérida, México? Pues mira, aquí nos instalamos hace 5 años, justo después de la pandemia. Antes de la pandemia llegamos a las negociaciones, en el cual un amigo mexicano nos contó que había una instalación que podíamos mejorar, cambiar, porque no estaba funcionando, no sabían. El tema es que llegamos a acuerdos y después de la pandemia vine, me instalé y lo puse en marcha. Y desde entonces llevamos 365 días al año funcionando. Ok. ¿Y desde cuándo empezaron tus lesiones? Puta, antes de que me acuerde. Creo que tengo una brecha aquí en la cara que tenía 2 o 3 años, me dijo mi madre, con la bici. Ok. Me resbalé en una alcantarilla, en un suelo mojado con lluvia. No te puedo decir, no te puedo contar, son innumerables. 2, todos los días, una al año, desde que tengo noción de cuando hacía wakeboard, una al año más o menos pasaba. O ya es en invierno o en verano con el wakeboard. Pues no sé por qué me gustaba llevar mi cuerpo a ese límite o a esa posición de descontrol para poder controlarlo. Ok. ¿Cuántas lesiones has tenido y cuántas han terminado en cirugía? No sé cuántas he tenido, es que no te puedo decir una cifra. Puedo tener como 20, 30 brechas en la cabeza, costilla, muñeca, tobillos, rodilla. Gracias a Dios me han hecho aprender mucho, ¿no? Me quedo con lo bueno, no con lo malo. No es algo de lo que quiera alardear o de que sea alarde de que sea bueno, ¿no? Pero bueno, quieras que no, al final no me arrepiento tampoco de nada y todas las lesiones y todas esas recuperaciones y esa mentalidad para poder llegar a ese punto de vuelta a empezar es algo que me ha valido mucho en la vida y que te da mucho que aprender. Cirugías 5 o 6, creo, nada más. Nada más. Nada más. ¿Pudiste haber hecho algo para evitar todas esas lesiones? No, a lo mejor en un 10% se podía haber evitado de alguna forma. De hecho, posteriormente evité lesiones gracias al aprendizaje del anterior. Pero en ese momento de mi vida, en ese momento de aprendizaje que yo tenía, yo no podía evitar eso, ya que no sabía cómo, hasta que pasara. Posteriormente, pasando ciertas cosas o ciertas caídas, tú ya aprendes también a cómo caer. Al final es como cualquier acróbata o atleta de trampolín o cirquense o de cualquier deporte. Vas aprendiendo. Y pues algunas seguro que he podido evitar, pero muy pocas. Tú, a tu experiencia, ¿cómo crees que una persona que esté iniciando en este deporte o en este tipo de deportes pudiera evitar tantas lesiones? Mira, normalmente el inicio no es el problema. Es cuando ya avanzas a cierto nivel. Por ejemplo, el wakeboard o el esquí náutico es muy fácil, muy agradecido
porque no te estás cayendo como con el monopatín en el asfalto, en el cemento, te estás cayendo en agua. Entonces tú solo tienes que tener equilibrio y si no te caes en el agua y vuelves a empezar, te refrescas. Es como más divertido, avanzas rápido. El problema o digamos la disciplina que tienes que tener o la previsión o enseñanza es cuando empiezas a saltar, a coger módulos, rampas, a intentar hacer mortales, que cuando ya empiezas a pillar una velocidad o una altura considerable. Cuando empiezas a moverte, a ver qué tal feliz, cómo eres, como que tu destreza en el agua, pues es una sensación de flotación que hace años ya perdí, la verdad, porque ya cuando llevas muchos años ya eres muy estable en el agua, pero es la sensación que engancha. Yo creo que la gente debería probar, porque es una sensación como si fueras en una nube, como si fueras algo como inestable, pero que controlas. Es súper agradable. Ahorita pensando, me dijiste que tenías cuando estabas practicando el wave de manera más constante, tenías una lesión al año. Emocionalmente, ¿cómo te afecta esto? Que estés saliendo de una lesión, estés recuperando cierto nivel y te vuelvas a lesionar. Emocionalmente, ¿cómo pega? Pues dependiendo, o sea, interviene mucho también la educación o el grupo sociocultural en el que estés. Es importante al final que te apoyen, que te formes, que sepas cómo rehabilitar y que si estás luchando por algo que te gusta de verdad, vas perfectamente a volver a no cogerle miedo, a querer esa sensación. Al final es como una endorfina, ¿no? Es una droga natural del cuerpo que quieres y que aceptas y que necesitas para seguir siendo feliz. ¿El dolor o la lesión? ¿O qué es, No, ¿A qué te la refieres? sensación de volver. Ah, ok. No seas tampoco masoca, cabrón. No, El no sé, dolor, no no, hombre. sé. El dolor y la lesión, lo que yo creo y lo que veo que te puedo explicar es que lo que te hace la endorfina, eso de la sensación que quieres, lo que te hace luchar para esa recuperación. Me he cruzado con muchos médicos incluso que me han dicho que no iba a poder volver a esquiar más de una vez. Y pues ya al último le mandé la mierda. Perdón, porque al final mucha capacidad de esta está en tu cabeza y está en tu querer hacer. Solo tienes que informarte, fisios, rehabilitadores, piscina, bicicleta, tal. Al final, la fisioterapia es muy importante en todo esto porque es una rama que no sé si la aceptan como médica o no médica, la verdad. Hay muchas diferencias, hay opiniones, pero lo veo muy importante para el cuerpo humano, para el ser humano y hay muchas opciones, hay mucho tipo de fisioterapia también, ¿no? Unos tratan quiroprácticos los huesos, unos tratan las fascias, otros tratan más músculos, pero es importantísimo saber apoyarte con un profesional de este tipo o con varios. ¿Tú desde tu primera lesión tuviste rehabilitación física? Sí. ¿Cómo supiste de la rehabilitación? Al final, gracias a Dios, lo que te digo, el grupo en el que te mueves o la educación en el cual es importante que te expliquen que eso te va a avanzar, ya seas niño o no. O sea, ya seas niño o mayor, el niño avanza más rápido. Pero ya con 15, 16 años, 18 años, ya tienen que tener la cultura de estirar, de calentar, de tener movilidad para poder llegar a los 80 con 20 lesiones. Yo tengo 5, 6, 7, no sé, X lesiones que tengo amigos que se han quedado parados en el sofá o no han hecho la rehabilitación correspondiente y les duele con 40 años. Y yo la tengo perfecta. No me pasa nada. Ya empiezan a dolerme las de los 30 y pico. La de los 20 no. Entonces ya también ya ha pasado la época, ¿no? Hay una época para todo. Pero volviendo al tema del fisio, mi madre era naturópata y al final también sabía cosas de la alimentación, ¿no? Que a lo mejor otras personas no sabían. Y sí que te fomentan o te ayudan, o la gente que, si te juntas con gente deportista que ya tiene más años que tú, que es algo importante que soy siempre he hecho, juntarme con gente mayor para informarme de lo que quiero, te meten en ese mundo. ¿Fuiste creando tu propio criterio como fuiste Correcto. yendo a rehabilitación? Es lo que quiero como entender. O sea, fuiste tú mismo aprendiendo y creando tu propio criterio. Correcto. De hecho, tengo tanta solidez en eso, creo tanto en ello, al final o sea, cuando a mí me dicen, no, es que esto se hace así, si yo he tenido una lesión, me he informado y la he recuperado y no se hace así, te lo voy a luchar hasta la muerte. Porque yo he experimentado perfectamente en mi cuerpo y sé cómo se hace o sé cómo
hay que rehabilitar X parte o X dolencia, porque lo he vivido y he probado 5 cosas. Entonces a veces hay personas que no saben ni hablan porque lo han visto en YouTube, por ejemplo, y me molesta, por ejemplo. pero sí, la pregunta es sí, creas tu propio criterio. Es importante. Ahorita comentaste que no sé si uno o varios médicos te dijeron que no podías volver a hacer wakeboard. O saltar. Eso pasa muy, muy común con los pacientes que nos llegan aquí, deportistas. Llámese CrossFit, llámese gimnasio, zumba, cualquier deporte, fútbol, pádel. Es muy común que los médicos les digan ya no hagas ese deporte o ya no vas a volver a poder hacer ese deporte. ¿Cómo sobrellevas o cómo le das la vuelta a esa recomendación del experto en ese caso? Yo creo que ellos también se cubren las espaldas, porque si no vuelves a hacer eso, no te vuelve a doler y no le echas la culpa al doctor. Al final tienes que estar agradecido de que el doctor te ha quitado una dolencia, o te ha soldado algo, o te ha grapado algo, y es lo que hay. Entonces tú tienes, lo primero, mandarlo a la mierda, porque es muy importante tener confianza en ti mismo y ya informarte. Si es que todo el mundo ha pasado por algo ya antes, es muy difícil que tú tengas algo nuevo, que puede pasar, pero es muy difícil. Entonces, ya hay una técnica, ya hay un camino. No vas a quedar nunca al 100%. A lo mejor siempre te queda 1 milímetro menos la mano, por ejemplo. A mí se me partió la mano y tengo 1 milímetro menos de elevación en un dedo. Pero no me duele, aprieto, tengo misma fuerza, hago mi vida normal. O el hombro a lo mejor te puede girar, si no rehabilitas bien, te gira un poquito menor de ángulo. O con la mano derecha llego 2 centímetros más que con la izquierda. ¿Y qué más te da? O sea, al final la vida nos va dando golpes y te vas achocando, nunca puedes estar equilibrado. ¿En el dolor pasa lo mismo? ¿Hiciste muchas veces el deporte con dolor? Sí. Intento siempre quitarme el dolor para hacer el deporte porque el dolor al final lo que hace es cristalizar o darte fibrosis, que no es buena para la movilidad. Pero al final siempre, pues si es un dolor controlado, siempre lo asumes y siempre puedes, ¿no? El dolor es un tema que al final, mientras más pasas ese episodio, menos duele o más sabes medirlo, ¿no? Al final también es algo importante que no uses tampoco, a mi parecer, medicamentos o ramas de la medicina que te anestesien ese dolor, porque entonces tu cabeza o tú como persona no sabes en qué lugar estás o en qué posibilidades tienes. El dolor al final es una información de tu cuerpo importante que tienes que valorar para poder hacer las cosas. Ok. Hay que investigar más, pero hay a veces que si queremos hacer algo, aunque nos duela un poco, pues tenemos que hacerlo, ¿no? No queremos después de tantas lesiones estar haciéndolos con 0 dolor. Ah, no, correcto. Y no puedes rehabilitar sin dolor. Es inviable. O sea, al final el cuerpo tiene un cambio y está haciendo un montón de cambios de sangre, de roturas de fibras y tal. Y de hecho, si quieres llegar al mismo ángulo que antes o a la misma potencia que antes, te tiene que doler. Porque si no duele, no funciona. O sea, el cuerpo se tiene que someter a una presión para crecer. Ya sea tendones, articulaciones o lo que tú quieras. Pero es normal. O sea, el dolor es algo básico del cuerpo que tienes que controlar. No puedes quedarte en la cama sin dolor. ¿Tú cómo has visto las diferencias? Tú que has ido a rehabilitación, en este caso en Madrid, no sé si en algún otro lado, ahorita nos platicará, las diferencias de la rehabilitación que se genera allá en España y aquí en México. Las grandes diferencias, al final está bastante internacionalizado ya todo, ¿no? Lo único son los porcentajes también de gente que entiende poder evaluarte o poder sanar con unas medicinas alternativas que te meten, que no te dan en la televisión. El tema de todo esto es que la televisión está todo corrupto, no sé cómo decirlo. Corrupto en muchas cosas, pero la televisión está en ¿Marketing? Sí, está politizada, está controlada al final por las empresas que necesitan ese dinero o ese movimiento también de personas, de mercancía, de todo. Al final somos un objeto para muchas empresas. Entonces, ya me he enrollado, ¿qué me estabas contando? Del tema de la diferencia entre... la diferencia. Que allí también hay, por ejemplo, clínicas de rehabilitación de seguros, porque a lo mejor hay más seguros que aquí en México, en el cual pues te van a darte unas
sesión, una terapia, un masajito, unas parches de estos, no me acuerdo cómo se llaman, y tal, que te irradian ciertas vibraciones, ciertas energías que te desbloquean la articulación o la lesión o lo que sea y te mejoran y ya te vas a tu casa. Pero si de verdad quieres estar bien, tienes que estar bien. O sea, tienes que ir a un rehabilitador que se dedica a eso, que quiera mejorarte y que quieras, si eres deportista, necesitas ir a otro, ¿sabes? Y allí es igual, ¿no? Allí lo que pasa es que también hay muchas terapias y hay mucha información y hay muchos conocimientos, ¿no? de experimentos que han hecho y de cosas que han copiado de otros países, tanto de Japón como de Alemania, como tal, que han ido creciendo y se han documentado y pues la gente a lo mejor tiene más caminos, ¿no? Más posibilidades para ir a eso, o más seguros que le cubran. Y a lo mejor aquí el sistema es diferente, pero es la gran diferencia un poco a lo mejor la información y que hay mucho más mercado de esto, de rehabilitación y de fisioterapia. Y en tu experiencia de todas las técnicas que te han hecho, no sé cuántas sesiones has ido a rehabilitación en lo largo de tu vida, de tu carrera. No sé ni las lesiones, imagínate. Imagínate, exactamente, si han sido más de 30 lesiones, imagínate cuántas sesiones de fisioterapia. A tu experiencia, ¿qué es lo que más te ha ayudado? Joder, pregunta más genérica, más grande. ¿Qué es lo que me ha ayudado? Que tú te consideres, algo que tú consideres que es lo que con lo que te sientes mejor. De todas las técnicas ya conoces bastantes, me imagino. Sí, pero es que claro, cada técnica es para diferentes lesiones, ¿no? No es lo mismo unas ondas de choque para una cosa que no te valen para otra, o un masaje corporal que no te vale para otra. Lo que sí es el propio ser humano, el propio fisioterapeuta bueno informado que te hace terapia manual, eso vale para el 80-90%. Eso es lo que más he buscado y eso es lo que yo creo que eso es lo mejor, aparte de las máquinas, lo mejor, la terapia manual, la conexión, la conectividad con el cuerpo, con saber escuchar al cliente o el problema, digamos, del cuerpo para poder tratarlo y poder llegar a un fin bueno. Eso es el mayor porcentaje de beneficio que te va a dar cualquier rehabilitación. También está el agua, que es importante para muchas lesiones, moverte en el agua, fortalecer en el agua. Yo creo que es algo de lo que más me ha ayudado, tanto para articulaciones como para movilidad. Y luego bici y pesas y otra vez lo mismo. A tu percepción como cliente, un poquito más como relacionada a esta pregunta, ¿cómo diferencias tú un terapeuta bueno o un rehabilitador bueno de uno malo? Esa es la cuestión, que si no tienes experiencia yo creo que no puedes diferenciarlo. Pero tú tienes mucha experiencia. Pues, por eso te pregunto a ti. Claro, pero el que no tiene experiencia, yo a lo mejor le puedo decir, no te puedes fijar, o sea, tienes que saber al final, es que es el problema, bajo tu experiencia ya sabes cómo funciona tu cuerpo y ya sabes si el que te está tratando está escuchando tu cuerpo y te está escuchando a ti o hace lo que le da la gana. Que a veces también tiene que ser así, que a lo mejor te escucha a ti y va a hacer lo que le dé la gana porque tiene seguridad en sí mismo. Entonces, lo que mejor, ¿cómo puedes verlo? Pues es hablando, es comunicándote. Pero al final necesitas una experiencia, necesitas escuchar tu cuerpo y ir a uno, ir a dos, ir a tres. Es que lo he hecho con todos, con los médicos, con los profesores, con cualquier cosa. Te vas a tres. Es como los presupuestos. Tú pides presupuestos de tres, ¿no? Y uno te cuenta que sí, que esto, que la pared, que es súper bonita, que es azul y te va a quedar súper bien. Y el otro te explica, no, pues es que es de este material, es que tal, pascual. Y ya luego también decides por el precio. Pero información. Es que yo tenía la duda porque alguien que nunca ha ido a rehabilitación o al médico o lo que sea, pues al final de cuentas pasa, si nomás vas con un médico o un rehabilitador, pues lo que te digan y lo que te hagan, pues él es el experto. Pero cómo lo ve la perspectiva de alguien que ha ido a otras ciudades, a otros países, ha ido a 1000 sesiones de rehabilitación, cómo funciona en su mente. Este güey sí sabe lo que está haciendo, sí es bueno, sí conoce lo que está haciendo, o se nota que acaba de salir de la carrera o que no está tan actualizado. Pues al final somos personas, ¿no? Yo creo que a lo mejor se puede notar más también en la confianza del que te está tratando, en las manos, en lo que te está haciendo. Pero
Es que es eso, es cuestión de conocer un poco más también tu cuerpo, de escucharte y de ver si eso que te está haciendo funciona o no funciona, ¿sabes? Muchas veces pues, vas a otro o te dice una técnica nueva, voy a probar, esa es otra, que gasta un chingo de dinero en probar terapias, en invertir en mi cuerpo. Vas y te hablan muy bien, como las agujas, estas que te punzan. Yo no soy muy de agujas, que no sé cómo se llaman. ¿La punción seca? La punción seca, la punción seca. Que a veces funcionan, a veces no, pero un buen fisio también puede ajustar o apretar, no está muy de moda. El caso es que vas, eso es como eso, un ejemplo, cualquier máquina, cualquier cosa, y lo notas y pasan 2 días y dices, pues la neta no noto una mierda, igual no funciona. O sea, por mucho que le puede funcionar a uno y a ti no. Pues que es otra cosa igual. A lo mejor a ti te funciona mejor que a tu vecino. Y tu vecino te vende muy bien la cosa y va y no le funciona tan bien. Yo tenía un fisio muy bueno que trabajaba las fascias y tal ahí en Madrid, que no era tan agresivo en ciertas cosas o en ciertas terapias, dependiendo de lo que te tuviera que manejar o tratar, o recolocar el cuerpo, y era más suave. Y un amigo mío vio y le hablaron muy bien de él, fue y no le gustó, porque era muy suave para él, le gustaba que le apretaran la contractura, que le hicieran ahí notar algo, ¿no? También son gustos, pero lo que sí está claro en esta herramienta es que el producto el fin justifica los medios. Así que ahí es donde se ve todo, ¿sabes? Es cuestión de evaluar, reevaluar y si te está funcionando, algo bien tiene que estar haciendo. Pero creo que luego para que nos den como esa oportunidad, pues tiene que haber como cierta empatía y escucharse tanto fisio-cliente, ¿no? Porque también, pues a lo mejor en una sesión no te van a quitar Claro. ahí el dolor y si no se da esa oportunidad de llevar un seguimiento, pues también hay que empatizar, yo creo que desde la Sí, primera. sí, es ese feedback. Al final es la información, es lo que te digo, somos humanos y necesitas una información, un tiempo. Igual que las redes o el marketing, que te están contratando, te piden mínimo 3 meses, 3 o 6 meses, dependiendo de la empresa. ¿Para qué? Pues para que lo que está haciendo, el historial, se acumule, pueda filtrar y puedas, ahora que está muy de moda eso y todo el mundo sabe de eso, pues tienes ahí tus datos y con esa métrica de datos ya enfocas a tu cliente. Entonces, claro, en un mes no te van a dar resultados. Pues con el cuerpo menos, no es magia. ¿Qué tienen que hacer los niños para evitar tantas lesiones? Estirar, porque el niño no estira nunca. Estirar y movilidad, la verdad. Es formación. Y es que los instructores, los monitores de todos los deportes, hay algún llamamiento que les digan que calienten, que estiren y que entrenen como si tuvieran 40 años. Tú como instructor, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con niños? Pues es positiva. Sí, te dan alegría, siempre hacen cosas inesperadas. Al final como que Tengo un amigo que me dice que le robo la energía a los niños, que me vea como de repente que se le está cayendo el cabello, a mí no, como que me ve así como muy joven y ¿qué pedo, güey? Es chupar la energía a los niños, así de broma. Y no, la verdad es que al final tienes que saber aprender del niño también. Si una persona mayor deja de aprender de los jóvenes porque se cree o porque tiene un ego muy grande y piensa que no, que ya lo sabe todo, es cuando se estanca y deja de evolucionar. Y al final, a los niños, yo he enseñado a muchos niños que han llegado a ser mejores que yo. Y tú ya sabes el camino, tú ya sabes cómo evitar lesiones, tú ya sabes cómo dar eso. Si eres capaz de impartirle eso al niño y el niño te escucha, al final el niño te tienes que hacer respetar por el niño también, ¿no? Es complicado. Y los niños son muy diferentes. Hay unos que cogen las cosas en 10 veces y otras en 3. Pero es bastante gratificante. A veces te cansa, pero suyo es quien lo tiene que compaginar, que le aguante su padre. Al final aguanta su padre en casa más que yo. Nada más es un ratito. Un ratito. ¿Pero que te gusta trabajar más con los niños o con adultos? Con los niños. El tema del deporte con los niños, está claro. ¿Todas las personas pueden hacer wave o hay algún tipo de persona? Todas. En Galicia la última vez tenía una persona de 50-55 años que estaba empeñado, le hablaron de mí, justo estuve ahí una época antes de venir con mi socio en Galicia, antes de venir aquí a España, iba a México, y me dijo que él tuvo época de deportista, que sabe que iba a estar costoso, pero que era deportista, que le enseñara, que por favor, que me iba a contratar unas cuantas sesiones allí, unos cuantos días, para avanzar. Y tal, y le decía, y le repetía, y le cambiaba.
Digo, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo tienes que hacer esto, tal, no sé qué, para colocar el peso para que no se te vaya a quedar y que se te vaya por un lado? Ok, te entiendo, tranquilo, te entiendo, Carlos. Vamos a intentarlo así. Venga, vamos a compensarlo con esto. Y él, escuchándome, intentando hablar conmigo, porque ya tenía esa experiencia, aunque era muy mayor, tenía esa experiencia deportiva, él me supo, perdona, puta falta de ortografía, me supo dar pie, me supo escuchar y entender, y yo a él, y se pudo realizar algo. Si vas con una persona mayor que no es tan deportista es más complicado, o no te entiende, o no es capaz de escuchar su cuerpo. El problema del mayor es que si no has hecho deporte antes o no entiendes a tu cuerpo, no puedes moverlo por mucho que entiendas lo que te está diciendo el instructor. ¿Y cómo podría mejorar su técnica? Repetición. Repetición. Es igual que los... Hay ejercicios que tienen que saber el instructor y es repetición. Lo bueno del niño es que no tiene miedos, no tiene bloqueos, y entonces lo hace como tú le dices. Su cuerpo tampoco tiene una memoria muscular que quiera hacer algo que no es. Tú le dices algo y si es el mismo idioma, es pon la rodilla aquí, el niño la va a poner. El mayor a lo mejor no, porque le duele aquí o porque piensa su cerebro que si la pone se va a caer, ¿sabes? Pero son prejuicios al final de la historia de cada uno. Okay. Pero pueden hacer algo. ¿Qué recomiendas hacer fuera del agua? O sea, Sí, hay muchos ejercicios fuera del agua, tanto propiocepción como ejercicios de activación o de movilidad para que ayude para el agua. Pero todo el mundo puede. De hecho, de 5 a 60 no hay problema. ya empiezan. No hay problema. Desde 5 años en adelante ya empezamos a enseñarles. Súper bien. ¿Y qué consejo le darías a todos los niños esos que quieren empezar a hacerlo? ¿Por dónde empiezan? Pues primero sabiendo nadar. Primero es buena. O sea, que sepan nadar para que no se asusten. Para que no se asusten y que vayan al Cable Park. Ahí vamos a hacer publicidad ahí del Fornelos Wake, Yucatán. Que se vayan ahí si están en Mérida o México. En México tiene 4 cables. Que se informen y prueben a esquiar tanto en lancha como en cable. De igual. ¿Dónde estás? Diles dónde estás, porque me pasa, ¿eh? Yo también llegaba, bueno, o sales y ves y piensas que es para cierto sector en específico y nadie se arrima ni a preguntar ni cómo está el rollo. Nos pasaba mucho al principio, sí, que había menos gente o había más mayores y al final se pensaban que era para gente que ya sabe, ¿no? O para entrenamiento. Es como una escuela como todas las escuelas. Estamos en la isla, en Mérida, en el centro comercial La Isla, junto al lago. Se llama Fornelos Wake Yucatán, lo podéis buscar en Google. Y te damos todo lo que necesitas, tablas, chaleco, casco. Empiezas con un nibor, en el cual se mueve como una bici, para que empieces a extender el circuito y demás. Y posteriormente te pones de pie en una tabla de wakeboard, en la cual vos sigues mejorando tu equilibrio. Y una vez que te guste, pues ya empezamos con las rampas y todo lo demás. Te digo, se avanza bastante rápido. En 1 o 2 horas un niño avanza rápido, un adulto un poquito más lento, dependiendo de su experiencia, como hablamos. Pero ahí estamos todos los días. Una vez que sepan nadar, pues pueden ir papás con sus hijos, ¿no? Ahí hasta como tipo es convivencia, o sea. Muy familiar, muy familiar. Tenemos ahí para tomar algo, bebida, comida, un snack. Puedes llevar ahí, puedes darte un bañito con tu hijo, si tienes un bebé, pues primero uno, luego otro. Tenemos todo tipo, vienen familias grandes, pequeñas, grupos de despedida de solteros, de cumpleaños también para niños, lo que quieras. Que no necesariamente tienen que ir a dar maromas y a dar vueltas. Solo es que vayas también a divertirte, que lo veas como una diversión y que allí te vamos a enseñar, es una experiencia nueva, como cuando vas a hacer rafting o tirolesa o cualquier otra cosa que quieres probar. Ahí nosotros te indicamos perfectamente los pasos y para que te diviertas un ratito. Y no se van a lesionar No, como mucho tropiezas y te golpeas el dedo en algún lado, pero te puede pasar en tu casa también. ¿Te han pasado experiencias así, historias de terror, dirían por ahí? De momento, a ver, he tenido de todo. A lo largo de mi vida he visto de todo. Yo mismo cuando me rompí la pierna tuve que vendármela porque el auxiliar estaba nervioso en el agua, no sabía y tuve que coger yo el control. Pero eso son cosas ya que me pasan a mí. Pero me do piernas, rodillas, esguinces, un golpe, el típico que se quita el casco y le pega en la cabeza el palo ni el que va dando vueltas y te hace una brechita. Llevan toda su protección para... Casco y chaleco, siempre. Por si uno se despista y te quiere atropellar, que no es normal, que se le dan las indicaciones siempre, ¿no? Tenemos unas indicaciones de seguridad importantes y que siempre se van a cumplir.
y con tu chaleco y tu casco no te tiene que pasar nada. Normalmente por instinto si vas a atropellar a alguien, sueltas o le esquivas, ¿no? Pues eso lo hacen todos, los niños también, pero a lo mejor a veces puede haber algo que no controles. Okay. Y aparte, pues en el agua no caes. En el agua caes blandito, caes blandito. No hay nada grave. Las lesiones vienen cuando sabes. No hay cocodrilos ni nada de eso. No, solo tenemos un tiburoncito pequeño. Bueno, es agua dulce y es como una piscina grande. Hay pececillos que nos ayudan al sistema a oxigenar el agua. Súper bien. ¿Es algo que le quieras comentar a la gente? ¿Algún consejo que quieras dar? Que se sigan tratando, que es importante. Tomar ayuda cuando tienes algún golpe, alguna lesión, que no le quiten importancia, por leve que sea. Y que sigan haciendo deporte. ¿Cómo crees que una persona que nos esté escuchando y que le pudiéramos dar un consejo para cambiar un poco su salud y mejorar su estilo de vida? ¿Cuál crees que sea el mejor consejo para de hoy que nos escuchen en adelante mejoren su estilo de vida? Yo lo que me ha enseñado la vida y que no me arrepiento es que una mentalidad deportista te saca de un atolladero en cualquier situación, ya sea de amigos, familiar, de que estés perdido en el bosque, de que te haya dejado tu mujer, de lo que quieras. O sea, si tú haces deporte desde pequeñito, algo que te guste y entrenas tu cuerpo y tu mente, vas a salir de cualquier situación, ya sea monetaria, emocional o lo que quieras. Es muy importante. Para mí es algo que me gusta inculcar a los niños porque al final crecen con muchas más posibilidades de saber cómo es la vida y de... Estoy sonando muy filosófico, ¿no? Digo, no nomás a los niños, o sea, que busquen hacer un deporte, como dices. Que busquen hacer un deporte, o sea, para todo. Al final, aunque seas mayor y te duela algo, vas a estar feliz. Yo es lo que pienso. Hay que vivir la vida derrapando a 1000 para que en un futuro, cuando... Mi abuela ya me lo decía, que me iba a doler, que Carlos, que tuviera cuidado, que son muchas lesiones, que no sé qué. Y tiene razón, pero soy feliz. No, y luego todos conocemos a alguien que no hace nada y les duele hasta más, ¿no? Eso es otro tema. O no fuman y tienen cáncer y los fumadores no tienen nada. Eso ya es... La vida ya da muchas vueltas, es muy peculiar. Cada quien elige sus batallas. Correcto. Pero sí. Que sigan y que se cuiden y que se traten para durar más. Pues ya saben, cualquier cosa ahí en la isla, los que quieran empezar, no hay excusa de la edad, nada más con que sepan nadar y se arrimen ahí a la isla a subirse al wakeboard para que vivan una experiencia diferente. Correcto. Pues muchas gracias, Carlos. Pues gracias a ti, Carlos. Una excelente plática y aquí estamos al pendiente. Igualmente. Gracias.